La palabra que quisiera compartir es una palabra muy sencilla, pero bueno, yo digo muy buena. y se trata que ¿por qué a veces no experimentamos un mayor fluir del Espíritu de Dios en la iglesia, o a veces en nuestra vida? Y a veces, ¿por qué a veces sufrimos ataques del enemigo? A veces sufrimos enfermedades y cosas así. Y a veces no hallamos como la respuesta. Pero lo que les quiero compartir en esta noche es algo que creo que conocemos bien, pero no lo practicamos muy bien. Y por lo tanto, sufrimos las consecuencias. Entonces, en esta noche, les pido, ¿verdad?, que pasemos a leer en Efesios 4, de 32 hasta el capítulo 5. Y dice aquí, ¿verdad?, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos. Y la tercera, ¿verdad?, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imitemos a Dios como hijos amados. Vivamos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entonces, no quisiera, ¿verdad?, comentar mucho aquí, pero dice de la misma manera, ¿verdad?, que Dios nos ha perdonado, que varias perdonamos. Entonces sabemos, ¿verdad?, que hay varias imágenes así del Antiguo Testamento que nos hacen, ¿verdad?, apreciar y atesorar el perdón que Dios nos ha dado. Y solo quisiera hacer mención de una que se halla en Miqueas 7, de 18 a 19, en el libro de Miqueas 7, versículo 18 y 19, y dice aquí, con una pregunta: ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros. Y luego dice: sepultarás nuestras iniquidades, arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. O sea, qué hermoso es el perdón que Dios nos ha dado, que Él ha arrojado nuestros pecados a la parte más profunda del mar, para que nuestros pecados se pierdan para siempre. Y luego Dios no se acuerda más de ellos, como una promesa preciosa que nos da en el pacto nuevo, que Dios toma la lección, que dice que no me acuerdo más. No quiere decir que Dios sufre de amnesia, pero lo que quiere decir es que Dios toma la lección, porque lo conoce todo. Pero Dios toma la elección gloriosa que dice: no me acuerdo más de sus pecados. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo quiere que hagamos? Que siempre que recordamos de nuestros pecados. ¿Y qué quiere que el enemigo que hagamos? Y que recordamos a los demás que nos han ofendido de sus fallas, de sus pecados. Pero a veces siento que muchas veces quizás no valoramos el perdón tan grande que Dios nos ha dado, que Dios ha hecho alejar de nuestra vida, como está lejos el oriente del occidente. Dios hizo alejar de nuestra vida nuestras rebeliones, nuestros pecados. O nos da un perdón completo. Y la Biblia establece, Jesús decía, las pocas veces que decía de algo que es imposible. Y decía: imposible es que no vengan, ¿qué? Ofensas, tropiezos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que ofendemos. Pero hermano Marcos, yo no hago eso. Ofendemos.
Punto. Solo déjame hablar con sus familiares y a ver si no es cierto. Sucede. Y lastimamos. Y herimos a nuestros familiares, a veces las personas en la iglesia. Eso es algo que sucede. Y luego que hay personas que nos ofenden, hay personas que nos lastiman y hay personas que nos han herido. Eso es algo que sucede que en cualquier familia y en la familia de Dios. Es algo que sucede. El problema es que no respondemos muy bien. De lo que es algo que sucede con mucho más de lo que decimos, pero es algo que esta es la realidad que enfrentamos, la realidad que vivimos. Sabemos que vivimos en un mundo que es anticristo, sabemos que encontramos en este mundo un adversario, ¿verdad?, que nos quiere acabar. Sabemos la lucha que tenemos con nuestra propia carne y luego que esas cosas suceden, decimos de más, tratamos mal a los demás, a veces no saludamos muy bien. Bueno, cosas a veces que suceden y que a veces estamos ofendidos, estamos sentidos, estamos lastimados y luego no respondemos bien. Y hay dos textos que quiero que veamos en San Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, versículos 23 y 24. La Biblia dice aquí: por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Y lo que me llama la atención es aquí que muchas veces cuando estamos lastimados, o como, bueno, voy a seguir leyendo aquí, dice, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué? No, es que voy a presentar a Dios mi sacrificio, voy a alabar a Dios y que voy a amar a Dios y que Dios va a componer ese asunto. A veces es de dos letras. La Biblia dice ahí, pues una palabra chiquitita de dos letras. Ve. Si sabes, como dice ahí, Dios te hace responsable, ¿qué? Para iniciar el proceso de perdón. Dios te hace responsable para buscar la reconciliación. Ahora sabemos que el texto está hablando, ¿verdad?, de personas en familia. Entonces quiero manejarlo de nuestra propia familia y la familia de Dios. Entonces la cosa es que, ¿qué haces cuando te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? ¿Qué quiere decir eso? Que tú lo has ofendido, que tú lo has lastimado, ¿verdad? Que tú lo has herido. Entonces decir, no, si es tanto, Él me va a buscar. Entonces, ¿qué dice? Ve, ¿verdad? Dice, ve, reconcíliate primero con tu hermano y después de eso, vuelve a presentar tu ofrenda. Entonces, o sea, ahora estamos hablando de alguien que ofende y de la persona ofendida. ¿Quién tiene que iniciar el proceso de perdón? El que ha ofendido. Ahora, pero espérense. Si pasamos ahora a leer en Mateo 18. Por tanto, ahora cambia el asunto. Si tu hermano peca contra ti, ¿ahora qué dice? Espera hasta que él te busque. Guarde silencio. No hable con esa persona. Porque para ti a veces es un sinvergüenza, como que... Pero otra vez que aparece la palabra clave, ve. En otras palabras es que si lo entendemos bien así, si ofendemos
O si estamos ofendidos, ¿quién es la persona responsable para iniciar el perdón? El que está ofendido y el que ha ofendido. O sea, en otras palabras, Dios siempre nos hace responsables para tomar el primer paso. Pero desafortunadamente, ¿qué sucede? Vamos a decir que la hermana me ha ofendido. ¿Qué hacemos? No hablo con ella. De fácil. Estamos en familia, pero lo más fácil es, no, me voy a enojar mucho si hablo con ella. Y voy a dejar que ella me busque. ¿Y sabe lo que pasa? Es que me busca y me dice, hermano Marcos, ¿todo está bien? Sí, hermana, todo está bien. Pero no, o sea, eso es lo que sucede. Entonces, o sea, ¿qué pasa cuando respondemos así? Nuestro medio. Y más que todo, sufrimos más. Responsables para iniciar el proceso. Y muchas veces que respondemos mal y declaramos que la guerra fría. Ni saludamos, esquivamos, no los miramos, no hablamos. Y cuando pregunta, decimos, ¿todo está bien? Entonces, si tan solo cumplimos lo que la Biblia dice aquí, o sea, si sé que alguien tiene algo en contra de mí, yo tengo que buscar a la persona. Y si sé, como dice aquí, que un hermano ha pecado en contra de mí, yo tengo que tomar el primer paso. ¿Me explico? O sea, en otras palabras, o sea, no hay escape. Si no ha sucedido el perdón es porque no hemos sido obedientes. Y por eso de la misma manera que Cristo nos ha perdonado, que perdonamos. Buscamos la reconciliación, buscamos hablar con la persona. Ahora, ahí mismo, más adelante, nos da así como una guía muy, muy hermosa en cómo enfrentamos o cómo confrontamos. Y más adelante la Biblia dice, repréndelo, ve y repréndelo cuando él y tú estén ¿qué? Solos. De veras, hermanos, el hermano puede afirmar exactamente lo mismo sobre los años. Personas llegan y me cuentan, ¿verdad?, cosas que han sucedido, sus ofensas, sus heridas. Y la primera pregunta que hago es que, ¿has hablado a solos con esta persona? No, vieras, hermano, como tú sabes cómo está esta persona de malo. Hermano, tú ya sabes que es muy terco y que no escucha y no solo me ha lastimado a mí, sino que ha lastimado pues a todo el mundo. Solo estoy repitiendo lo que he escuchado, ¿verdad? Tantas veces. Y si solo cumplimos aquí que sea una conversación privada, pero no buscamos para ganar la victoria, para comprobar que tengo razón y no, es que buscamos que la reconciliación, buscamos, ¿verdad?, el perdón. Hablamos con la persona y sé que no es fácil. Si fuera fácil, todos lo haríamos, pero como no es fácil, no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque somos muy orgullosos y no queremos humillarnos. Porque cuando nos humillamos, ¿qué? Dios nos da gracia. Dios nos capacita, ¿verdad?, para hacerlo. Decimos, no me cuesta y todo está por dentro de mí como gritándome, no lo hagas. Que Él te busque a ti, que ella te busque a ti. Pero sabemos, no, Dios me está hablando y que lo primero es que reconocemos que no es fácil.
Y cuando decimos eso, Señor, necesito tu ayuda. ¿Y qué dice la Biblia? Es hermosamente que podemos acercarnos ¿qué? Confiadamente al trono de la gracia para hallar ¿qué? Gracia. O sea, que sea la vida de Cristo liberada en nuestra vida que nos está equipando para buscar el perdón y la reconciliación. ¿Y saben qué? Dios siempre cumple. Dios siempre nos ayuda. A veces los momentos más, yo digo, trascendentes en mi vida han sido los momentos que, ¿verdad? De hablar con alguien y de decir, ¿sabes qué? Lo que te dije así, la forma que te traté estaba mal. No vengo para justificarme, pero vengo para pedirte perdón. Y a veces he visto que a veces son los momentos donde he experimentado más el amor de Dios. Porque me lleva una vez más a cuánto Dios me ha perdonado. Y muchas veces por eso el enemigo lo opone. Y el enemigo no quiere que lo hagamos. Y el enemigo, ¿verdad?, prefiere que estemos resentidos, lastimados y así. Pero ¿saben qué? Cuando nos humillamos y pedimos la gracia, Dios siempre nos ayuda. Y luego vemos restauraciones, vemos liberaciones y vemos sanidades. Porque lo que nos pasa es, bueno, perdón, me estoy adelantando un poco, pero luego, entonces si la persona no nos hace caso, entonces la Biblia dice, buscamos a alguien de la iglesia como un mediador, alguien para mediar el asunto, alguien, ¿verdad?, para escuchar bien, para que no haya la mano, que escucha ambos. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque amamos nuestras relaciones, amamos a nuestros hermanos. Aunque todos somos falibles, sí. Todos tenemos defectos, sí. Todos tenemos carencias, sí. Pero ¿a poco no? Amamos nuestras familias. Amo mi familia, amo la familia de Dios. Y por lo tanto, tengo que tomar muy en serio lo que está diciendo aquí, porque así mantenemos la unidad. Así mantenemos un ambiente muy precioso que atrae más y más la manifestación muy real de la presencia de Dios. No solo, ¿verdad?, en la iglesia, sino en nuestros hogares igual. Entonces, que no caigamos en la trampa del enemigo, ¿verdad? No hable con la persona, espera mucho tiempo y quizás va a desaparecer el asunto. No seas indiferente, que será, será. O sea, esos no son respuestas bien. Y no vives como repasando la ofensa día tras día tras día. Eso es terrible. Entonces, si la persona no responde así, entonces la Biblia dice, bueno, que volvemos otra vez a la iglesia y quizás hacemos un intento más. Y a veces la Biblia define, no quiero tomar el tiempo para dar algunos ejemplos específicos, pero a veces luego la iglesia tiene que censurar, por decirlo así, la persona. Y no es con el fin de hacerle sentir mal, sino es con el fin de guiar a la persona al arrepentimiento, a la restauración. Que la persona sea libre del lazo del enemigo, que está así atrapado por el enemigo, esclavizado por el enemigo. Esto sobre los años que tomen, pero son contadas las iglesias que he visto sobre los años que tomen, bueno, en serio su papel para disciplinar. Y que a veces no han pasado por los pasos sencillos. No estoy hablando de algo muy, muy complejo, ¿verdad? Es algo muy, muy sencillo. Pero es algo que tenemos que practicar. Porque en el mundo, si se han dado cuenta, en el mundo se han olvidado cómo perdonarse. Y por eso la sociedad está tan dividida.
Pues hay un grupo por aquí que está ofendido, hay otro grupo por aquí que está ofendido, otro grupo aquí que está lastimado y que tiene razón y que se siguen peleando, se siguen justificando. ¿Y por qué? Porque desconocen el perdón. Entonces en la familia de Dios, pues hay ofensas, pero hay la oportunidad de manifestar algo muy real y algo así que transforma, que es el perdón. Aleluya. Que buscamos, luchamos por las relaciones. Nuestras relaciones son muy, muy importantes. Ahora cuando buscamos, solo quisiera decir, cuando iniciamos una conversación privada con alguien, dice Pablo que vayamos con un espíritu de mansedumbre. No voy para ganar el pleito, no para el argumento y para establecer todos mis justificantes. Voy para ganar la vida de mi hermano. Voy porque amo a él o a ella y quiero que haya reconciliación. Entonces, como decía Pablo muy bien, ¿verdad? Que buscamos restaurar con espíritu de mansedumbre. Y otra cosa es que, como dice Santiago, que seamos muy prontos para oír y lentos para hablar. Cuando voy para hablar con alguien que sé que he ofendido, o voy con alguien que me ha ofendido, voy pensando primero, voy a ser muy lento para hablar y muy pronto para escuchar. Voy a dar preferencia a la persona que me hable y quiero escuchar. No para refutar cada cosa que, no es cierto y que eso, no, vengo para escuchar. Vengo, ¿verdad?, para buscar el perdón y la reconciliación. A veces la persona no quiere, pero el hecho que hemos intentado cuenta mucho delante de Dios. Y el problema es que ni lo intentamos muchas veces, hasta que algo sencillo llega a ser algo cada vez más complicado, ¿no? Pero más adelante en el capítulo 18, una vez más nos habla pues la historia que conocemos bien de un siervo que debía 10,000 talentos, que sería pues 10,000 talentos equivale a 60 millones de denarios. Denario era el sueldo de lo que un obrero ganaba diariamente. En otras palabras, es una cantidad exagerada. Pero que nos habla luego, de nuestra deuda con Dios. Así estamos delante de Dios. Todos así, ¿verdad? ¿Quién es la persona que debía 10,000 talentos? Tú y yo. Eso pues nos está hablando. Y a veces la mentira más grande es lo que Él dice. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Quién puede pagar por sus pecados? ¿Qué precio daríamos para conseguir el perdón de nuestros pecados? Y la religión nos quiere engañar, pues que hay que hacer tal y tal cosa y así pues puede conseguir el perdón. Pero no es por las obras que hacemos. La Biblia dice que nuestras obras son como trapos de ¿qué? De inmundicia, que estoy presentando delante de Dios trapos de inmundicia para decir, ahora me debes, perdóname. Pero no es así. Entonces esa es la mentira más grande. Dice, te lo pagaré todo. Pero lo increíble es que el Señor escuchaba eso. En vez de reprenderlo, en vez de decirle, ¿cómo me puedes decir eso? Eres el tonto de todos los tontos que he conocido en todo el mundo, que vienes diciéndome eso. Pero no lo dice, y dice el Señor de aquel siervo movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Y la Biblia luego establece un principio: cuando reconocemos que tanto Dios nos ha perdonado, ¿cómo se ve eso en nuestra vida?
se ve en cómo amamos. El que poco perdona, hombre que poco ama. Pero cuando reconocemos, yo soy el hombre que debía más de 10,000 talentos. Y Dios en su misericordia que me ha perdonado, que ha sepultado a mis pecados, que ha arrojado a la parte más profunda del mar todos mis pecados. Y si eso no me motiva a amar y hacer lo mismo, entonces quiere decir que no he entendido. Bueno, quizás no soy tan malo, pues yo no hacía tantas cosas malas. Pues el apóstol Pablo, cuando él hablaba de sí mismo, que decía que yo, ¿verdad? Soy el peor de los pecadores. Y uno dice, bueno, suena como algo muy religioso que Pablo estaba hablando la verdad, porque sabía que él era el hombre que debía 10,000 talentos. Por eso decía, soy el pecador mayor. Por eso Pablo era un hombre que disfrutaba el amor de Dios, disfrutaba el perdón de Dios. Y era un hombre que caminaba en perdón. Entonces es importante que si nos cuesta perdonar, quizás necesitamos decir, Señor, muéstrame realmente lo que soy. Y muéstrame, Señor, lo que has hecho en mi vida. Y bueno, y sabemos luego lo que sucedió, que era alguien que le debía 100 días de trabajo. Y otra vez le decía, ¿cuál era el deber del siervo? Que para buscar el buscaba. Pero no lo buscaba para buscar el perdón, lo buscaba para juzgar, para condenar. Y dice, no, es que págame todo lo que debes. Y luego lo llevó la persona a las autoridades y lo encarcelaba a esta persona. Aun cuando la persona decía, pues dame la oportunidad y te puedo pagar todo. Y eso, él sí podía haber hecho eso, porque no era algo así tan enorme. Pero no perdonaba. Y cuando llegó la noticia al rey, sabemos, ¿verdad?, cuál fue la respuesta del rey. Pues estaba como indignado. ¿Cómo es que no haya entendido? O sea, la magnitud del perdón que yo le he dado. Y siento que a veces cuando no perdonamos, a veces Dios nos dijera igual, Marcos, no te ha caído el 20. No entiendes. O sea, lo que he hecho por ti en la cruz de Calvario. No entiendes el valor de mi sangre derramada por ti. Mi vida dada por ti. Y luego pues tenía que entregarle a los verdugos. Ahora estoy convencido de algo, ¿verdad? Porque siento que el perdón que el rey le daba sería como un perdón judicial. Entonces el rey, una vez que determina que va a perdonar y sale el edicto que la persona está perdonada, pues ya está hecho. O sea, no le iba a cargar nuevamente los 10,000 talentos, porque eso es algo que él había, el perdón. Pero lo que debía el siervo al otro siervo era el perdón relacional. Y por lo tanto, dice, pues te voy a entregar a los verdugos hasta que pagues lo que le debes. O sea, pagues ¿qué le debes? El perdón. Y el problema es que, ¿qué pasa cuando pues sale el juicio que nos entrega a los verdugos? ¿Qué sucede en nuestra vida? Pues nos enfermamos. Luchamos contra la depresión, luchamos contra la ansiedad, empezamos a sentir, ¿verdad?, que tantas cosas y vemos que no disfrutamos la vida cristiana como antes. ¿Y qué pasa? Es que los verdugos, podemos decir demonios, que tienen permiso para arruinar nuestra vida. ¿Por qué? Porque no perdonamos.
porque no cumplimos lo que la Biblia dice. Entonces, muchas de las cosas, ¿verdad?, que enfrentamos en la iglesia, muchas de las enfermedades, muchas de las ataduras, tienen, ¿verdad?, como raíces que falta de perdón. Falta de perdón. Y entonces por eso es algo que necesitamos escuchar con frecuencia, la importancia del perdón. Si realmente amamos que haya un mover mayor aquí en la iglesia, aquí en la ciudad, entonces ¿qué? Ponemos por obra lo que está diciendo aquí. Porque que en estos días que vienen, que vamos a ofendernos. Que nos vamos a lastimar. Suceden. Y que nos vamos a herir. Esas son cosas que suceden. Y siento que Dios lo permite porque Dios quiere ver cómo que respondemos. Si realmente, y luego cuando nosotros respondemos bien, pues Dios se glorifique, la unidad se haga más fuerte, nuestra relación con esta persona llega a ser una relación muy bendecida. Vemos restauración y tantas cosas preciosas. Por eso el enemigo oponga tanto que practicamos, ¿verdad?, que caminemos en esos principios sencillos. Entonces eso es lo que detiene la obra de Dios. Me acuerdo de un ejemplo así tan claro. Estuvimos en Oaxaca y había una señora conocí a la señora que cómo amaba a Dios. Era una mujer muy entregada. O sea, pues cada vez que llegaba a la iglesia, ahí estaba esa mujer. Siempre llegaba muy cumplida, muy esforzada, pero venía batallando contra una enfermedad. Y sobre varios meses ella buscaba pues ayuda de cualquier siervo de Dios que llegaba. Dice, ore por mí. Yo creo que Dios sane. Ore por mí. Y buscaba. En muchos lugares buscaba muchas personas y no llegaba la sanidad. Y decían, pues muchas veces no nos llega la sanidad porque no hemos perdonado. Y como escuché que alguien, pero muy afligida y pasaba adelante y luego pedía perdón y llegó la sanidad. O sea, a veces hay sanidades que llegan instantáneamente y para la mujer, después de haber perdonado y soltado esa cosa, llegaba la sanidad en su vida. Muchas veces sufrimos porque no obedecemos, ¿no? Entonces, termino, ¿verdad? En esta noche, que quizás el Espíritu Santo trae a alguien a tu mente, alguien que tú has ofendido. El Espíritu Santo trae un familiar que siempre te cae gordo, que te cae mal, y dice, no, Señor, no puede ser que te estoy hablando. O sea, siempre, o sea, sí perdono a las personas que me caen mal, me caen bien, porque somos cuates, somos amigos, pero los que no me caen muy bien, y no me miren. O sea que, ay, hermano Marcos, somos hermanos, pero hay personas que no nos caen muy bien. ¿Verdad? Bueno, ¿y qué? Estoy muy comprometido para amar a esas personas, pero que les digo que es fácil, ¿verdad? Amistarme, es fácil hablar. No me es fácil, porque no me cae muy bien. Entonces, esas son las personas que si sé que si los he ofendido, tengo que buscarlos. Tengo que hablar con ellos, ¿no? Y vuelvo a decirles, cuando lo hacemos, cómo se manifiesta el poder de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces citamos un texto muy fuera de su contexto, cuando decimos, hermanos,
¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay 2 o 3 aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Cristo está aquí. Pero ¿sabe a qué se refiere? Se refiere a personas que están buscando el perdón y la reconciliación. Y Jesús está animándonos. Si cuando tú buscas la reconciliación con tu hermano, entonces cuentas con mi presencia ahí contigo. Cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre para buscar ¿qué? Perdón y reconciliación. El Señor dice, ahí estoy en medio. Amén. Ahí estoy en medio. O sea, Él nos está respaldando cuando a veces no sé exactamente cómo lo voy a hacer. El Señor dice, estoy contigo. Voy a estar presente en esa reunión, en este tiempo cuando estás con la persona que te cuesta perdonar. Cuenta con mi presencia. ¿Y saben qué? Que es la presencia de Dios que hace ¿qué? La diferencia. Si Dios no estuviera presente sería una cosa terrible, pero Dios promete, donde estás 2 o 3 reunidos en mi nombre. Cuando estoy hablando con una persona a solas, somos 2. ¿Y qué quiere decir quién está en medio? Jesucristo. Cuando somos 3, un mediador viene conmigo, que hablamos con la persona, que podemos tener la seguridad que Cristo está en medio. Aleluya. No quiero, ¿verdad?, que nadie sienta mal, porque si, yo sé que, o sea, tantas veces que hemos citado el texto, cuando no llegan muchos hermanos al servicio, pero hermanos, ¿cuántos están felices? Porque hay 2 o 3 aquí, y Cristo promete que va a estar en medio. Ok, va a estar en medio, pero está fuera estamos tomando ese texto fuera de su contexto, ¿verdad? Cristo promete habitar que las alabanzas de su pueblo, de 2 o 3. Él sí promete, ¿verdad?, estar muy presente en las alabanzas, eso sí. Bueno, pónganse de pie. Y no sé si, bueno, para muchos les estoy dando una tarea. Quizás la persona no se encuentra aquí. Quizás es un familiar, alguien de su familia, puede ser tu esposo, la esposa, puede ser un hijo que sientes que te ha lastimado tanto. A veces como líderes fallamos, lastimamos y ni nos damos cuenta. Y luego, después de tanto tiempo, hablamos y la persona dice, no, es que, ¿sabes qué, pastor? Es que tú me hiciste eso y me dijo eso. Dice, pero ¿cuándo? Ni me acuerdo y va como detallando, de veras, sí, eso sucedió. Pero ¿por qué has dejado pasar tanto tiempo? Y ahí está el problema. El tiempo no va a sanar nada. El tiempo solo nos deja expuestos a los verdugos. Y sufrimos a los ataques del enemigo. Y perdón que les digo, a veces decimos, en el nombre de Jesús. Y echamos fuera lo que sentimos que nos está atacando. Nada. ¿Por qué? Porque tienen permiso. Tienen permiso, ¿verdad?, del rey para atormentar nuestra vida. ¿Por qué? Porque no perdonamos. Es como un juicio temporal de Dios sobre nuestra vida. Entonces, ¿cuándo es que podemos reprenderlos? Es cuando perdonamos. Entonces, sí, cuando los reprendemos, tienen que salir. Tienen que salir. Y por eso sufrimos. Y no es necesario sufrir así. Por eso, pero sufrimos. O sea, como dice, es mucho mejor que suframos porque estamos haciendo bien y que no sufrimos porque somos muy, tercos y no buscamos el perdón, no buscamos a la persona. Y hemos visto en esta noche quién es el responsable para iniciar el proceso. Siempre. ¿Quién es responsable para tomar el primer paso?
Pero a veces en la mente dice, no es cierto. Él tiene que tomar el primer paso. Ella tiene que buscarme a mí. Me ha lastimado tantas veces. Perdón que no lo dice. Amén. Y lo entendemos, pero lo entendemos mal. Amén. Ok, que estemos solo delante de Dios en esta noche y si hay algo que tú no has confrontado, que no has resuelto, entonces Dios nos va a dar gracia en esta noche para iniciar ese proceso. Dios está aquí para ayudarnos a experimentar la reconciliación, para recibir el perdón y para dar el perdón.